Bien, si bien es cierto, ya hemos estado analizando los convertidores de directa a directa, sobre todo los convertidores conmutados, ¿no? Vamos a hacer hoy una clasificación precisamente debido tanto a sus cuadrantes de operación como también a el tipo de funcionamiento que tienen, ¿no? Y digámoslo así también la versatilidad que estos presentan. Bueno, eh, bueno, ustedes ya saben que en la actualidad existen dos tipos de convertidores. Unos ya por encima de los otros en cuanto a uso, por las virtudes de eficiencia energética y de fácil fabricación y barata fabricación. En contraparte tenemos, ¿no?, a los convertidores lineales, que en el pasado pues eran los más convencionales, ¿no?, basados en el empleo de elemento regulador que trabaja en su zona resistiva disipando energía. En este caso pues se ocupaban también transistores, ¿no?, utilizándolos en esa zona de amplificación, ¿no?, en algunos casos, en otros no. Y normalmente utilizándolos con reguladores del tipo Zener, ¿no?, bastante simples también, pero en el aspecto de que, bueno, trasladar corriente alterna a directa se utilizaba la rectificación. Un paso antes se utilizaba un transformador para llevarlo a niveles más utilizables en corriente directa, ¿no?, a niveles de 12, 24 volts, 36, 48 volts, niveles bajos por decirlo de alguna manera. Y posteriormente, ¿no?, en este tipo de convertidores pues se rectificaba pasando primero por el transformador de alterna, después de alterna de bajo nivel a directa y de directa a directa regulada, ¿no? Ahora los convertidores conmutados pues se basan en el empleo de elementos semiconductores, digo también al igual que los otros, que trabajan en corte y saturación, ¿no?, corte y conducción, regulando de esta forma el flujo de potencia hacia la salida del convertidor. Aquí se habla de convertidores del tipo, transistores del tipo BJT, transistor de unión bipolar, el MOSFET de efecto de campo y transistores híbridos que guardan las mejores ventajas de los dos mencionados anteriormente, el transistor bipolar de compuerta aislada, ¿no?, el famoso IGBT, y el tiristor, ¿no?, también ese rectificador controlado de silicio, y el tiristor de apagado por compuerta, ¿no?, el famoso GTO, ¿no? El empleo de uno u otro depende de las características de los niveles de tensión y de frecuencia que se utilice, ¿no? Y bueno, ya ahora los convertidores conmutados como concepto pues son, digámoslo así, que válvulas de alta velocidad que permiten el paso, ¿no?, de la corriente directa conmutados durante ciertos periodos de tiempo, ¿no?, en un ciclo, también con cierta frecuencia, ¿no? Entonces hemos visto hasta ahora convertidores reductores, el famoso convertidor Buck, el convertidor step down le llaman también otros, y también hemos visto los convertidores elevadores, ¿no? Los hay digámoslo así en esas dos vertientes, pero que estos dos pues son convertidores del tipo clase A, que son convertidores que van de la fuente a la carga, ¿no? Son convertidores de un solo cuadrante. Y para ello vamos a explicar pues precisamente cómo se da la clasificación de los convertidores. Los hay clase A, los hay clase B, los hay clase C, los hay clase D y los hay clase E. Esta clasificación tiene que ver con los cuadrantes de operación de los convertidores, ¿no? Si en un convertidor la energía va de la fuente a la carga, pues son clase A. Si en un convertidor del tipo regenerativo, ¿no?, de estos convertidores que la energía puede ir de la carga a la fuente en algún momento, son convertidores clase B. Y a los convertidores clase C y clase D son convertidores de dos cuadrantes, como bien pueden tener
tensiones positivas y negativas, ¿no? Estas pueden ir únicamente de la fuente a la carga. O sea, puedo tener el caso, por ejemplo, de un convertidor que requiera cambio de tensión. O sea, un motor que gire a la derecha, entonces, tensión positiva, un motor que gire a la izquierda, tensión negativa. Entonces ese tipo de convertidores requieren, ¿no?, trabajar en dos cuadrantes. Convertidores que permitan, ¿no?, frenado regenerativo. Esto es que por instantes o que por un largo periodo de tiempo se vaya la energía de la fuente a la carga, pero que durante ciertos periodos de tiempo la energía pueda ir de la carga a la fuente. Ese es otro tipo de convertidor también, ¿no?, ya de dos cuadrantes. Entonces ahí tenemos una bidireccionalidad de la intensidad. Obviamente la tensión va a ser positiva o va a ser negativa, ¿no?, dependiendo de la elección, pero ineludiblemente en este tipo de convertidores de dos cuadrantes la corriente puede ir en una o en otra dirección. Entonces la clasificación de C y D tiene que ver con voltajes positivos o negativos, pero que irremediablemente la intensidad va a ir de la fuente a la carga. Y el otro convertidor, ¿no?, de dos cuadrantes, se puede tener una bidireccionalidad. Intensidad ir de fuente a carga o de carga a fuente, pero con un solo tipo de tensión. O es positiva o es negativa. Y el convertidor clase E, el convertidor de 4 cuadrantes. Muy seguramente ya muchos lo conocen, lo han ocupado, aun cuando quizás en ese tiempo no sabían que se le conocía de esta manera. El convertidor de 4 cuadrantes, pues, puede llevar a cabo todas las funciones, ¿no? Puede operar, ¿no?, únicamente como elemento que da un voltaje positivo y que la intensidad va de la fuente a la carga. Puede ser que en otro instante el voltaje sea negativo, pero que también la intensidad vaya de la fuente a la carga. Y puede ser que en otros instantes el voltaje sea negativo, ¿no?, y pueda ir y regresar la intensidad, ¿no?, en instantes separados, obviamente. Y a eso se refieren precisamente la clasificación, ¿no? Los primeros, como ya les había dicho, el tipo A y B se caracterizan porque el sentido que presenta tanto la tensión como la intensidad es invariable. Es la operación en un solo cuadrante, ¿no? Y los C y D, como se va a poder ver en las figuras siguientes, tiene un área de trabajo configurada en 2 cuadrantes, ¿no? Y el E, pues, trabaja en 4 cuadrantes, ¿no? La corriente circulante por la carga en el clase A puede ser positiva, ¿no? Y el cuadrante es este, ¿no? Voltaje positivo y la corriente va de la fuente a la carga. Así lo suministra o así lo da a entender esta flecha, ¿no? Y es el famoso convertidor reductor. Aquí se puede ver, ¿no?, como aquí es el switch de alta velocidad operado por modulación de ancho de pulso o ancho de pulso modulado, le llaman otros, así lo traducen. Una carga pues, puede ser tipo resistiva, inductiva o RLE, ¿no? Convertidor clase B, observen, el convertidor clase B, que también lo vamos a analizar de manera matemática en esta clase, opera en un solo cuadrante y la energía va de la fuente, no, de esta carga, de esto que es carga ahora, a esto que es fuente ahora. Observen que se parece mucho al convertidor elevador, pero aquí encontramos el diodo colocado en este extremo, lo que nos hace ver una, ¿no?, una unidireccionalidad. La dirección es de aquí, de izquierda a derecha. La energía va en este sentido, aun cuando aquí lo ponen de otra forma, pero es por la inductancia. Y aquí está colocado el switch de alta velocidad. Observen que se tienen intensidades negativas. Observen, aunque sean voltajes positivos, ¿no? Convertidor clase C, ¿no? En un momento dado tenemos aquí la operación de ida y vuelta, ¿no? Como quien dice, por momentos puede ser que yo envíe energía, ¿no?, de esta fuente a esta carga. Y puede ser que por momentos la energía vaya de esta carga a esta fuente. Obviamente estos dos interruptores tienen que actuar de manera complementaria, no pueden estar los dos o cerrados o abiertos, ¿no? Entonces switchean de forma complementaria. El convertidor clase
D, ¿no? Aquí ya vemos algo que se parece al famoso puente H, ¿no? Fuente y carga, pero la carga también se puede convertir en fuente, ¿no? Observen, no, acá la carga no se puede convertir en fuente. Acá nos dice que podemos operar el motor, ¿no? Si esto fuese un motor, que la más de las veces se ocupa así, con voltajes positivos o negativos, pero que la corriente va a ir de la fuente a la carga, ¿no? Irremediablemente. Y el convertidor de 4 cuadrantes puede trabajar en todas las formas que ya explicamos, ¿no? Y es el famoso puente H, aquí con sus diodos de marcha libre para cada transistor, ¿no? Como bien puede ser un motor que gire en sentido, ¿no? Horario o antihorario, o un momento dado este motor, digo, también los motores, las máquinas eléctricas cambian de cuadrante, puede cambiar de cuadrante y puede enviar energía a esta batería, ¿no? En su caso pues sería el frenado regenerativo, o si esta batería está llena, porque puede darse el caso y hay que frenar, se puede ocupar un tipo de frenado que se le conoce como frenado dinámico, y en ese caso se utiliza una resistencia de frenado, que la energía que aquí se genera, ¿no? Se disipa en ese resistor, ¿no? Sería el equivalente al famoso frenado de motor, ¿no? Y bueno, vamos a ver el análisis matemático del convertidor clase B. Observen un detalle, ¿no? Este va a ser un tipo de convertidor regenerativo. Normalmente no actúa solo este convertidor, tiene que estar trabajando con el otro, con el convertidor que alimenta, ¿no? El convertidor reductor que le pasa energía a esta carga, y en un momento dado esta carga se puede convertir en fuente, ¿no? Y eso es lo que se conoce como frenado regenerativo. Observen que es muy similar al convertidor elevador step up. Este es el convertidor elevador que ya lo analizamos. Observen que donde se coloca también el transistor, no hay en este caso en el regenerativo un capacitor, ¿no? Aquí en este caso pues se busca como única funcionalidad llevar energía de esta fuente a esta carga. Es una carga resistiva obviamente, y hay que cumplir con ciertas características de rizado, ¿no? Y por eso se le coloca este capacitor para que la tensión que aquí se suministre no oscile demasiado. Y el diodo está colocado en esta dirección, o sea, le dará una unidireccionalidad. Todo va a ir de izquierda a derecha. Y en el convertidor clase B regenerativo no hay capacitor, y la energía va a ir de la derecha a la izquierda. Por eso el diodo está colocado de esa forma, ¿no? Independientemente de que si esto fuera de 20 volts y esto de 10, ¿no? La energía almacenada aquí también, al igual que como se explicó en el caso del elevador, ¿no? Se forma un pequeño corto, se almacena energía acá, y después ya almacenada esta tensión la empuja para que avance hacia este lado, ¿no? Bueno, pues dado que estructural y operativamente son similares, no digo que sean idénticos o parecidos, ¿no? Se utilizan más o menos las mismas ecuaciones, ¿no? Estoy hablando para lo que es ciclo de trabajo, ¿no? Y el cálculo de la IL. Sin embargo, para el cálculo de la intensidad máxima en la bobina, ¿no? Tanto máxima como mínima, se ocupan otras ecuaciones que aquí las ponemos. Y bueno, pues a continuación vamos a hacer un análisis en MATCAD de este tipo de convertidor. Bien, pues tenemos acá el análisis matemático que vamos a hacer de este problema. Nos dice un convertidor regenerativo, esto es del tipo clase B, como el de la figura, ¿no? Que está acá, tiene una resistencia de carga RB, ¿no? De 10 ohms, acá está, y una tensión del lado derecho, ¿no? De lo que teóricamente en original viene siendo carga, ¿no? De 20 volts, ¿no? La fuente de alimentación tiene un valor de E50, y la frecuencia del chopper o del troceador, le llaman trozador, recortador le llaman otros, ¿no? Porque pues
chopper se ocupa para helicópteros, ¿no? Para algunas motocicletas, ¿no? Y digo, metidos en el ámbito, al menos de lo que es mecatrónica, podemos confundirlo, ¿no? En cuanto a chopper, recortador, trozador, troceador, convertidor de directa a directa o fuente conmutada, ¿no? También convertidor conmutado, también se le puede llamar de esa manera. Bueno, entonces la frecuencia es de 1000, ¿no? El ciclo de trabajo aquí es una delta, una D minúscula. Aquí lo pongo, ¿no? Para que observen que el ciclo de trabajo es el mismo. Y la inductancia es de 1 por 10 a la menos 3, un milihenry, ¿no? Entonces nos piden calcular la tensión media en la carga y las intensidades mínima y máxima en la bobina, ¿no? Entonces, para el caso, pues vamos a emplear, ¿no? La ecuación que es muy similar en el otro convertidor, ¿no? Esta ecuación es la siguiente. Bueno, vamos a escribirla acá, dado que, bueno, podríamos copiarla, pero bueno, vamos a escribirla. Es B subíndice 0 dividido entre E, ¿no? Y esto es igual, vamos a ocupar un operador de comparación, ¿no? Y aquí es T menos T on, ¿no? Sobre T, ¿no? Y esto es igual también a uno menos delta minúscula, que vendría siendo la letra griega esta, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación del ciclo de trabajo que relaciona la salida y la entrada, ¿no? Pero tenemos que despejar, ¿no? B0. Entonces nuestra solución B0 es igual a E. Digo, tampoco tendríamos que calcular de inmediato estos dos valores, pero sí requerimos más adelante esa solución. E por 1 menos D. Yo pongo D porque estoy acostumbrado a poner ciclo de trabajo de delta, ¿no? Aquí de todos modos lo ejemplificamos para que vean que es lo mismo, ¿no? Este es el formato matemático, lo podemos poner de un color y este otro también de otro color, ¿no? Para que vean es lo mismo, lo mateix, como dirían los catalanes, ¿no? Y son 10 volts. Entonces acá tenemos de entrada, ¿no? B y de este lado 50. Entonces es la cuestión de que, pues, ¿cómo podría, no? Desde el punto de vista eléctrico únicamente llevar y empujar energía de 10 volts a 50. Tendría que ocupar electrónica de potencia y unos circuitos o elementos almacenadores de energía, que en el caso es L, ¿no? Entonces ya tenemos el inciso A. Para el inciso B, ¿no? Tenemos que utilizar las ecuaciones que vimos en la presentación. Entonces la E mínima, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. La I mínima es igual a, y si está prolongada esta, E. Bueno, sin embargo, pues sí, tenemos que calcular la T. El periodo, ¿no? El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿no? Y el periodo de encendido, T-on, es igual a D por T. O sea, qué tiempo va a estar encendido, ¿no? Y es 8 por 10 a la menos 4 milisegundos. Digo, 8, dirán 0.8 milisegundos, ¿no? O que si es una frecuencia de 1 kilohertz, debe ser de ese tipo. Entonces acá la E va a ir multiplicada por, son unas ecuaciones un poco prolongadas. Afortunadamente, digo, gracias a Dios tenemos
álgebra computacional, porque estos cálculos en el pasado, si bien había que haberlos ensayado antes desde la casa con un eh, problema ya resuelto, en el aspecto de que alguien diría, ¿y cómo sé qué parte va antes, qué calculo después para que en un momento dado el resultado sea el que yo estoy buscando? Le pusimos ton, ¿no? Es así. Teo por R sobre L. Ahorita vamos a hacer más grande esto para que se vea qué estamos haciendo, porque igual y a lo mejor por el tamaño no se distingue, ¿no? Ya que tenemos esto, lo sumamos con B, que para no variar, pues también tiene una serie de exponenciales, ¿no? Es menos t que multiplica a r sobre l. Normalmente son constantes de tiempo. Menos 1, ¿no? Así está. Esa es la mínima y aquí es resistencia por 1 menos exponencial de Euler, ¿no? Y digo, cuando hacíamos esto hace 20 años, la desventaja competitiva que teníamos, pues es que para los exámenes había que haber hecho y muy bien este tipo de problemas para saber la prioridad, ¿no? Hay quien primero hacía esto, después esto, lo colocaba, ¿no? en sus ecuaciones escritas a mano, y es B, aquí tiene que ir multiplicada. Sí, eso era. Y calculaba primero este valor, luego este y finalmente pues ya. Pero hacer álgebra a mano es costoso. No porque en un momento dado alguien diría, bueno, que puede costar una computadora, una calculadora, puede costar más una computadora, más el software de álgebra computacional. Bueno, puede ser WX máxima, que es gratis, ¿no? O Jackass, ¿no? O ya de perdida Wolfram, ¿no? Que pues viene con una licencia de la escuela. O podemos ocupar el MatCat Express también, ¿no? Como solemos hacer. Y ese es gratuito. Pero es costoso en cuanto a que, y si no queda bien, ¿no? Para el caso aquí, pues sí está bien, ¿no? Esa es la I mínima de 2.32. La IL o la I máxima, ¿no? Bueno, hemos de decir que para el cálculo de la I máxima, la IL mínima no puede ser positiva, ¿no? Entonces habríamos de calcularle un valor o colocarle un valor de 0, ¿no? Entonces esto es igual a menos la tensión sobre la resistencia, no es más que una corriente, entonces, ¿no? Aquí tendríamos que colocarlo porque sí es I L mínima, ¿no? Entonces aquí declaramos una I L mínima igual con 0. ¿Por qué le damos el valor de 0? Pues porque les digo, no puede ser positiva, dadas las características de la carga y descarga de la inductancia, ¿no? Entonces esto multiplica a la exponencial de Euler, ¿no? Estas ecuaciones están en la presentación, digo, si alguien las quiere revisar, lo puede hacer. Y esto es un cociente de menos R sobre L, una constante de tiempo, que multiplica al tiempo de inicio. Creo que le pusimos ton, ¿no? Así. Y nos da una corriente negativa, ¿no? Entonces tenemos una I mínima de 2.32 y una I máxima de menos 2 prácticamente. ¿Por qué? Bueno, la corriente en la inductancia, como les digo,
va a pasar, ¿no? De valores que en un momento dado se enfrenta aquí, ¿no? A un voltaje que es convertido en campo magnético, ¿no? Y que después es empujado para que fluya por esta tensión, ¿no? Y pase ya una vez sumada, ¿no? Pues tendrá que ser de un valor que pueda, ¿no? Polarizar este diodo y pasar al otro lado. Bueno, por mi parte es todo, entonces me da gusto resolver problemas con ustedes y para ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.